Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que, seamos sinceros, es fascinante pero a la vez tremendamente frustrante para cualquiera que pase tiempo frente a un teclado. Nuestro objetivo principal aquí es desglosar la historia reciente de la tecnología para entender algo fundamental: cómo separar el verdadero progreso tecnológico de lo que es básicamente puro marketing y un engorde masivo de los sistemas operativos. Vamos a mirar los datos reales para descubrir qué está pasando exactamente dentro de nuestras máquinas. Seguramente les ha pasado. Es una situación dolorosamente común. Ese equipo que hace un par de años literalmente volaba, hoy apenas puede con las tareas más básicas. Vemos cómo los sistemas modernos exigen constantemente cambios de hardware, empujando a todo el mundo a comprar equipos nuevos, incluso cuando ese procesador que ya tienen cuenta con potencia de sobra. Entonces, ¿por qué una computadora rápida de repente suda la gota gorda para abrir un simple navegador web? Bueno, ese es el misterio que vamos a resolver hoy, basándonos estrictamente en los datos de cómo ha evolucionado el software. Bueno, vamos a sumergirnos en esto. Para entender cómo llegamos a esta demanda gigantesca de recursos, tenemos que organizar un poco la historia. Y este recorrido cronológico revela exactamente cómo los sistemas operativos desarrollaron esa pesadez que tienen hoy en día. Lo vamos a dividir en estas tres eras clave. Empezamos con nuestra primera parada, la era de la eficiencia, que abarca desde los años 2000 hasta el 2009. Y esto lo ilustra a la perfección. Durante esta época, las capacidades del hardware eran limitadísimas, o sea, cada megabyte de memoria valía oro. El código tenía que ser eficiente por pura necesidad. Es una locura pensarlo hoy, pero miren esos números. Estamos hablando de megabytes, no gigabytes. Windows XP pedía apenas 64 megas de RAM. Era súper estable, aunque bueno, con una seguridad prácticamente nula para nuestros estándares actuales. Luego, macOS X Tiger pedía 256 megas, dando un salto visual espectacular, pero operando en hardware muy cerrado. Y luego tenemos el rey indiscutible de la eficiencia: distribuciones de Linux como Debian, que funcionaban de maravilla con unos ridículos 16 megas. Avanzamos un poco en el tiempo. Nuestra segunda etapa es la era del consumo masivo, del 2010 al 2019. Aquí el paradigma cambió por completo. El hardware se abarató muchísimo, y sistemas como Windows y Mac aprovecharon para, digamos, engordar con efectos visuales y telemetría. Windows 7 y 10 subieron la vara mínima a 2 GB de RAM, pero a cambio, el sistema empezó a devorar esos recursos en segundo plano, con búsquedas y actualizaciones forzadas que nadie pedía. Mac subió la apuesta a 4 y hasta 8 GB, impulsado por esas preciosas pantallas Retina, pero introdujeron una obsolescencia programada bastante brutal para las Macs viejas. Por otro lado, los entornos modernos de Linux pedían unos 2 GB, pero mantuvieron vivos los procesadores de 32 bits por muchísimo más tiempo. Ahora, un factor súper importante que aceleró todo este consumo es el famoso bloatware. Imaginen encender su equipo nuevo y descubrir que ya tiene instalados juegos como Candy Crush o TikTok de forma totalmente silenciosa. Esos programas no solo ocupan espacio, se quedan ahí ejecutando procesos en segundo plano y asfixiando lentamente la máquina. Es un contraste gigante si lo comparamos con alternativas de código abierto en Linux, donde existe la garantía absoluta de que solo se instala el software que uno realmente necesita, manteniendo todo súper limpio. Y así llegamos a la tercera etapa, nuestra realidad actual, la barrera del hardware. Desde el 2020 hasta el presente. En la era moderna, ya no se trata solo de tener memoria suficiente, sino de chocar contra paredes arbitrarias. Fíjense bien en este número: 4 GB. Este es el requisito mínimo absoluto de RAM oficial solo para que Windows 11 encienda. Y de hecho, los datos nos dicen que el sistema fácilmente se come entre 3 y 4 GB de memoria con solo presionar el botón de encendido, y eso antes del terror de intentar abrir 3 pestañas de navegador. Aquella eficiencia milimétrica de los años 2000 literalmente desapareció del mapa. Pero, ojo, la memoria no es el único obstáculo aquí. Entra en escena el famoso TPM 2.0. Oficialmente, las especificaciones nos dicen que es un requisito de seguridad de hardware innegociable. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que procesadores que son unas auténticas bestias del año 2017, máquinas con 16 GB de RAM que todavía rinden de maravilla, hoy son declaradas oficialmente obsoletas. Es una barrera completamente artificial que deja fuera a hardware perfectamente capaz. Si ponemos frente a frente las filosofías de los ecosistemas de hoy, vemos caminos totalmente opuestos. Por un lado, tenemos la arquitectura moderna de Mac con los chips Silicon. Es una integración impecable, bellísima, pero es un sistema sellado a cal y canto con cero capacidad de expansión. Lo que compran el primer día es lo único que van a tener hasta que el equipo muera.
Por otro lado, está el kernel moderno de Linux, que te da una flexibilidad extrema. Funciona en casi cualquier cosa y te da la libertad total de elegir un entorno visual súper pesado o uno increíblemente ligero, según lo que necesites. Afortunadamente, hay opciones. Pasamos a la cuarta parte, la resistencia. Vamos a ver cómo Linux funciona como una verdadera técnica de RCP para máquinas declaradas muertas. Frente a un mercado que básicamente nos grita tíralo y compra otro, ha surgido toda una resistencia tecnológica. Hay sistemas operativos enteros que actúan como auténticos salvavidas para esas computadoras que las tiendas ya catalogaron como basura. Miren esto, AntiX Linux es una maravilla que funciona perfecto con 256 megas de RAM en un viejo Pentium 3 y arranca rapidísimo. Luego está Puppy Linux, que hace un truco increíble al cargarse completamente en la memoria RAM, haciendo que hasta un disco duro a punto de morir se sienta veloz. TinyCore lleva esto al extremo, con un sistema base de apenas 15 megas. Y Bodia Linux nos demuestra que no hay que sacrificar la belleza, dándonos imágenes hermosas en hardware que tiene 15 años de antigüedad. Es fantástico. Bueno, y ahora, lo que es realmente interesante de todo esto. Quinta parte. El análisis final, o en otras palabras, lo que nos dan versus lo que nos quitan. Después de este recorrido, creo que es vital hacer un balance objetivo de los intercambios que hacemos todos los días con las grandes empresas tecnológicas. En el mundo de Windows el beneficio es obvio, compatibilidad absoluta. Todo el software comercial y los videojuegos simplemente funcionan. Pero el costo oculto, vaya que es alto. Estamos hablando de una pérdida sistemática de privacidad a través de telemetría constante y de una presión gigante del rendimiento de nuestro hardware siendo drenada por procesos que ni siquiera pedimos que estuvieran ahí. Ahora, la balanza en el ecosistema Mac es distinta. Por un lado, te entregan una estabilidad increíblemente pulida, un ecosistema fluido y un innegable status premium. Pero ¿qué pagan los usuarios a cambio? El costo es directo al bolsillo y al hardware. Precios de entrada que son exorbitantes y la imposibilidad técnica absoluta de reparar o mejorar componentes básicos de la máquina en el futuro. Y para cerrar este análisis, evaluemos la balanza de Linux. El mayor beneficio que otorga es el control absoluto. El sistema le devuelve el 100% de la potencia del hardware al usuario para sus tareas reales, en vez de usarla para mantenerse a sí mismo en pie. ¿Y el costo? En realidad, no es un costo financiero ni un costo de privacidad. Es un requisito técnico. Se paga con el conocimiento, o más importante aún, con la simple disposición y las ganas de aprender a usar un entorno nuevo. Entonces, el punto crucial de toda esta explicación es esta perspectiva de empoderamiento. Los datos nos demuestran de forma clarísima que el hardware antiguo suele tener mucha más vida útil de la que nos quieren vender. Esa máquina que tienen guardada en un closet no es basura que haya fallado. Simplemente está siendo asfixiada por el sistema operativo incorrecto. Ver cómo la historia del software moderno ha ido inflando artificialmente esta demanda de recursos realmente nos hace replantearnos nuestra relación con la tecnología diaria. Y ese es el primer gran paso para retomar el control. Así que para terminar les dejo esta pregunta para reflexionar antes de hacer su próxima compra. Si esa vieja tecnología todavía puede tener un rendimiento brillante, ¿está realmente obsoleta o simplemente fue abandonada por diseño? Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis. ¡Hasta la próxima!